Bueno amigos, en esta parte del noticiero Primera Emisión vamos a conversar con Ronald Balsa, quien es economista, también profesor decano de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, profesor. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comienza un nuevo año, la situación económica siempre está pendiente y en la cabeza de todos los venezolanos. Ya hay unos nuevos anuncios, o mejor dicho, el anuncio de unos anuncios por parte del primer mandatario nacional. ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿Qué pueden anunciarse para que haya un cambio realmente dentro de la economía venezolana y comiencen a bajar esos niveles de hiperinflación que tanto preocupan al comprador y al común del venezolano? Bueno, desde el año 2013 estamos esperando siempre que el presidente nos diga lo que va a hacer en economía. El presidente ha hecho muchos anuncios de anuncios que va a hacer. Ha reconocido problemas que son muy serios, muy graves en nuestra economía. Lo ha reconocido, como te digo, desde el 2013, cuando hablaba de la joroba que había que resolver, ofreciendo divisas a los importadores para poder tener abastecimiento y para que ellos pudieran cumplir con los compromisos que tenían y que tenían justamente por el régimen cambiario que el gobierno había impuesto, en el que la única manera de obtener divisas era a través de una asignación directa autorizada por el Ejecutivo Nacional. El presidente ha reconocido que el precio de la gasolina debe subir, ha reconocido que los recursos se deben utilizar para financiar programas sociales diversos que ha ofrecido. Nos ha dicho que debemos tener un déficit fiscal cero, nos ha dicho que la hiperinflación, eso lo dijo el 17 de agosto del año pasado, es consecuencia justamente del financiamiento monetario del gasto fiscal. Ha reconocido que los aumentos de salario no lograron resolver o mantener el poder de compra de los venezolanos. Siempre nos vuelve a hablar de la guerra económica, pero en un contexto en el que reconoce problemas muy graves que dependen exclusivamente de las decisiones de política económica que su gobierno toma directamente o a través del Banco Central. Lamentablemente ese reconocimiento nunca se ha traducido en la solución de los problemas que tenemos y por eso todavía, han pasado ya 5 años desde que el presidente asumió el poder, todavía no tenemos un mercado cambiario. Hemos visto que el DICOM ha resucitado 3 veces, siempre con el mismo nombre. Hemos visto que nos habla del petro, que es algo que no tiene ningún sentido en un país que tiene ya una moneda, que es el bolívar, y que puede tener acceso a mercados internacionales si tuviera un régimen cambiario funcional. Nos habla del petro. Vemos que estamos en medio de una emergencia porque vemos lo que ocurre en los hospitales, vemos lo que ocurre en todas aquellas misiones que ya no existen, que supuestamente debían atender los problemas de salud y de educación. Vemos que la única política social es una caja de alimentos que muchas veces no llega con la frecuencia esperada y con la calidad de los productos necesarios. Vemos que los problemas siguen siendo exactamente los mismos y el presidente nos anuncia nuevamente que va a hacer un anuncio. Ahora, porque si se tiene ya el reconocimiento de la situación, ya se tiene el diagnóstico, como decía usted al principio, ¿por qué no se pasa a la acción? Yo no puedo entender eso. O sea, el presidente lo primero que debe haber hecho, después de habernos dicho que el déficit fiscal debe ser cero, que debe haber una disciplina prusiana, haberlo dicho en agosto del año pasado, fue presentar un presupuesto. O sea, eso debió haberlo hecho. Se dice que lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente no lo divulgó. El año pasado lo hizo también con autorización del Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal no lo divulgó. O sea, nosotros sabemos que nuestro país ha tenido una importante caída en el ingreso de divisas por ventas de petróleo. Aquí no se puede exportar más nada por las condiciones hostiles en las que muchas empresas han terminado cerrando, que incluso no pueden producir para el mercado interno. Y de todas maneras el presidente no nos dice cómo va a ser el presupuesto, de modo que se pueda pedir asistencia internacional directa. O sea, no sabemos cuáles son los acuerdos a los que el gobierno llega con China o llega con Rusia, no sabemos a dónde van esos recursos que son tan importantes en el país. Lo único que sabemos es que no hay un sistema de mercado que nos permita naturalmente, o sea, llegar a un sitio y comprar lo que queremos comprar, ofrecer nuestro trabajo y que se nos pague lo que nos hace falta para poder comprar, porque estamos dependiendo cada vez de un sistema más discrecional, en condiciones en las que hay cada vez menos que distribuir. Y si el presidente sabe eso, pues lo primero que debió decirnos es cómo se iba a manejar los recursos públicos. O sea, si nos dijo que iba a subir el precio de la gasolina hace ya tantos meses y eso no se ha hecho, y no sabemos cómo se iban a utilizar esos recursos, no sabemos cómo PDVSA iba a cubrir ese gasto que ha tenido que hacer financiado por el Banco Central, si no sabemos nada de eso, sabemos que hay gente que necesita alimentos, que necesita medicina, que el presidente lo ha reconocido,
pues lo más simple, lo más fácil, lo más transparente era presentar la información pública. El Banco Central todavía no publica las cifras. Sin información no podemos tener ninguna regla. Ahora, estas decisiones que pueden ser de carácter técnico están siendo sometidas por una orientación o voluntad política. La del presidente de la República, entiendo yo, porque el presidente nos ha dicho más de una vez que él es el presidente de la República, que él es justamente quien ha tomado las riendas de la política económica, que él ha recibido asesoría nacional e internacional, pero que el plan de recuperación económica es de él. Es decir, el presidente nos ha hecho ver que él tiene el poder de decidir. Y si ha reconocido que necesitamos una política fiscal que nos ayude a resolver los graves problemas hiperinflacionarios, pues lo primero que debió hacer fue presentar un presupuesto. Ahora, justamente, ¿cómo se ataca este problema de la hiperinflación? Bueno, la hiperinflación tiene varias causas. Hay una que es muy visible y el presidente la reconoció. Es la emisión monetaria acelerada que ha hecho el Banco Central para financiar gastos que se hacen a través de PDVSA, que no sabemos en qué dirección van, pero PDVSA es quien aparece recibiendo esos recursos en los balances del Banco Central de Venezuela. Esa emisión se ha hecho en un contexto en el que no sabemos a dónde se utilizan esos recursos. Mucha gente lo atribuye a los pagos de salario, pero los pagos de salario siempre fueron una proporción del presupuesto conocido del gobierno. Hay que recordar que el Fonden tenía un presupuesto no conocido, que el Fondo Chino también, que el Fondo Simón Bolívar, que hay una cantidad de gastos que hacía directamente PDVSA que no iban para salario. Así que los aumentos de salario no son la causa de la hiperinflación, pero el modo de financiar el gasto sí. Ahora, fíjense, tenemos que hacer una pausa y le dejo la siguiente interrogante. El Fondo Monetario Internacional presentó una inflación para el año 2019. Hay países, por ejemplo, como Bolivia, donde se habla de un 4,5%, Brasil de un 4,2%, Chile un 3%, igual Colombia. Cuando llegamos a Venezuela habla de 10 millones por ciento. Vamos a la pausa y al regreso abordamos este tema. Bueno, seguimos conversando con Ronald Balsa, quien es economista, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Le hablaba en el corte anterior de estas cifras que lanza el Fondo Monetario Internacional sobre lo que sería la proyección de inflación para el año 2019. Argentina 20%, Bolivia 4,5%, me llama la atención Ecuador 0,1%, y en el caso de Venezuela se habla de un 10 millones por ciento. Bueno, eso es consecuencia no solamente de esa emisión monetaria de la que te hablaba al principio, sino del hecho de no tener un mercado cambiario, de tener una oferta cada vez menor de productos en relación a las necesidades que hay en el país, que es lo que hace que los precios de nuestro país suban a una velocidad que incluso algunos han pretendido llamar inflación en dólares. O sea, porque ciertamente no teniendo un mercado cambiario, el precio del dólar se mueve de maneras que no podemos explicar por la oferta y demanda de divisas en todo el país, porque esa información no está centralizada, pero a medida que haya menos huevos que vender, por ejemplo, o que haya menos carne que vender, o menos harina que vender, porque los mercados oficiales son cada vez, o los mercados formales son cada vez más pequeños y más insuficientes, pues la venta de estos productos es prácticamente, en condiciones además de una desigualdad creciente en el ingreso, es cada vez más para grupos que pueden pagar precios relativamente altos. Entonces no podemos comparar el precio de los huevos en Venezuela o del helado en Venezuela con los de otros países, porque en esos otros países hay más oferentes, hay menos costos de transporte, hay menos persecución por razones de control de precios más que de calidad a los oferentes, y eso es lo que termina haciendo que nuestros precios tiendan a ser mayores que los de otros países, incluso en la moneda de otros países. Pero ¿por qué razón nosotros tendríamos que cerrar el año con 10 millones por ciento de inflación? Estando en los primeros días de enero, porque el gobierno mantenga exactamente las mismas políticas que está llevando en este momento, de emisión monetaria, de no tener un mercado cambiario, de hacer prácticamente tan cuesta arriba la producción interna o las importaciones que los oferentes terminen de cerrar, y que nosotros tengamos que tener un sistema informal en el que hasta la información que tiene que utilizar el Fondo Monetario Internacional no es la que recoge el Banco Central de Venezuela, sino la que tiene que tomarse por vía de estimaciones. Nosotros estamos montados en un carro que a final del año podría chocar contra una pared, pero tenemos todo un año para que no choque con la pared. O sea, la decisión la toma quien maneja. Una de las principales premisas que usa el gobierno nacional para abordar este tema que tiene que ver con el desabastecimiento de productos, incluso el precio de los productos, es el cerco que dicen hay desde el punto de vista económico a nivel internacional. La llamada guerra económica, ¿no? Sí, pues siempre es bueno recordar que antes de las primeras sanciones del gobierno de Trump contra la deuda venezolana,
ya había Goldman Sachs comprado deuda que el Banco Central tenía en contra de PDVSA por el 30% de su valor. Y eso fue así porque el riesgo país en nuestro país era tan alto que comprar en Venezuela era un riesgo que solo podía hacer negocio si se compraba esa deuda prácticamente regalada. O sea, nuestro país fue endeudado en los años de abundancia, fue endeudado además para sostener un tipo de cambio en más de una ocasión que era insostenible en esas condiciones, sino a un costo altísimo, y por esa razón Venezuela perdió crédito. Y cuando el presidente de la República reconocía en 2013 que había una joroba y que había que dar divisas y que muchos proveedores privados tenían compromisos que no podían saldar por esa razón, pues nos estaba diciendo que si eso se mantenía así, en algún momento no íbamos a tener crédito tampoco para los privados. Entonces, no es que en este momento la guerra económica nos tiene en estas condiciones, es que el gobierno ha destruido la credibilidad en el gobierno y en los privados también. Ahora, la liberación del dólar, que es lo que dicen muchos economistas que debería ser un primer paso, ¿qué impacto puede tener en la economía? Bueno, uno no puede simplemente liberar sin saber qué va a pasar luego. O sea, uno debería tener un sistema funcional. Y es lo mismo, te diría yo, que estás en una represa y dices que hay que dinamitar la represa sin ver dónde va a caer el agua, ¿no? O sea, siempre hay que pensar cuáles son los canales, cuáles son los intermediarios, cuáles son las transacciones que están permitidas y cuáles no. Es bueno revisar países como Colombia, que lo tenemos al lado, que tiene un sistema cambiario estable, en el que el dólar puede circular al lado del peso, y en el que hay un sistema de regulaciones, que es el que permite saber cómo funciona el mercado y qué se puede hacer en él y qué no. Uno no puede decir hay que liberar el dólar sin pensar en todos los problemas que tienen los otros países en los que hay un mercado cambiario funcional, pero en el que hay que evitar una cantidad de riesgos y peligros. Por supuesto, aquí no se puede mantener el control de cambio, pero es necesario que sepamos cuál es el papel de los bancos, cuál es el papel de las casas de cambio, qué transacciones se pueden hacer, cómo se va a recopilar esa información, cómo la oferta y la demanda de dólares van a ser conocidas por los economistas para que puedan anticipar el comportamiento del precio del dólar. Una de las preguntas que un periodista siempre puede hacer, que es muy difícil responder, es qué va a pasar con el precio del dólar. Y yo te pudiera decir, no lo sé. Solo sé que va a seguir subiendo la referencia que tenemos porque no hay información que nos pueda decir nada en contra. Pero ¿a qué velocidad va a subir? O sea, cuando alguien dice hay inflación en dólares porque el precio del dólar no subió igual que el precio de los huevos, yo podría decirle, no, pero es que la oferta y demanda de huevos es independiente a la oferta y demanda de dólares, y la de huevos lo podemos saber, pero de pronto la del dólar no, porque el promedio de varios precios del dólar no es un precio. O sea, yo no puedo llegar a una pizzería y decir que el precio de todas las pizzas es el promedio de los precios de todas las pizzas, porque no todas son iguales. Entonces yo no puedo simplemente pensar que aquí hay un precio que funciona por la oferta y la demanda en un mercado negro, que por ser negro es un mercado. No puedo decir eso. Entonces sí, hay que tener un precio del dólar que sea libre, pero en un sistema que sea conocido, que sea organizado, en el que la intervención del Banco Central, como se da en todas partes del mundo, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, se haga conociendo cuáles son los efectos que últimamente se puede esperar sobre él. Ahora, rápidamente, ¿cómo puede el ciudadano común protegerse ante la hiperinflación? Lamentablemente la hiperinflación es como una ola que arrastra, que no tiene de dónde agarrarse en el momento en el que la ola pasa. Y hay muchos que no se pueden defender y no han podido defenderse. Por eso caso, mantenerse a flote sería la salida. Mantenerse a flote y eso depende muchas veces de la posición en la que se encuentre cuando la ola pase. Bueno, amigos, gracias al profesor Ronald Balsa por esta entrevista abordando el tema económico. Esperemos entonces esos anuncios por parte del presidente de la República y, por supuesto, el impacto que los mismos tendrían en la economía nacional. Hacemos una pausa, al regreso, arte y espectáculos.